Hola Pati, buenos días. Hoy vamos a ver los antihistamínicos, ¿vale? Y sobre todo en esta época que son tan importantes. A ver, lo primero, los antihistamínicos pues se refieren a, su nombre es porque provienen de la histamina. La histamina es un mediador endógeno que se sintetiza a través de un aminoácido que es la histidina y que interviene en la respuesta inmune alérgica inmediata y también en procesos alérgicos, ¿vale? La histamina se encuentra en el interior de los mastocitos y de los basófilos. Se encuentra en el corazón, se encuentra también en los vasos, se encuentra en los pulmones, en el estómago, en la mucosa gástrica y también en los nervios, ¿vale? A ver, lo primero de todo sería que el alergeno como puede ser el polen, como puede ser el pelo de un gato, no sé, el polvo. El alergeno entra en contacto con el linfocito, ¿vale? Con el linfocito B. El linfocito B crea unos anticuerpos que son inmunoglobulinas E, que una vez creados se liberan y se unen al mastocito o basófilo. El mastocito basófilo ya tiene estos anticuerpos IgE y en un contacto con el segundo alergeno se produce la desgranulación del mastocito basófilo y se liberan de su interior la histamina. Tanto la histamina como también se liberan leucotrienos y otro tipo de mediadores como las prostaglandinas. Y ya la histamina es la que se unirá a los receptores, o H1 o H2. ¿Vale? ¿Qué más? Los efectos son efectos circulatorios, sobre todo en vasos. El mayor efecto que tiene es sobre los receptores. El mayor efecto es debido a los receptores H2, aunque también existen H1, que es un efecto de vasodilatación. En el corazón también el efecto mayor es H2 y tiene un efecto cronotropo y ionotropo positivo, pero solo a dosis altas. Luego en el pulmón producen broncoconstricción, digestivos existen los dos tipos, H1 y H2. En los H1, la unión de la histamina H1 la unión de la histamina al receptor H1 provocaría una mayor contracción del músculo liso intestinal. Y de los H2, que os acordáis que hablábamos que la famotidina, por ejemplo, que era un antagonista H2, servía para la secreción, ¿os acordáis? Para la secreción gástrica como un inhibidor de esa secreción o como un protector de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque los H2, la unión de la histamina a los receptores H2, lo que provoca es un aumento de la secreción del ácido y de la pepsina. ¿Vale? Existen tres grupos, bueno, y luego también existen en los nervios, ya que la histamina actúa como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central y regula estados como son la vigilia y el sueño y también el apetito, ¿vale? La ingesta de agua y de alimentos. Se dividen a los antihistamínicos en tres tipos: antihistamínicos H1 de primera generación, antihistamínicos H1 de segunda generación y luego los que se llaman, que también ya creo que les vimos, los inhibidores de la liberación de histamina, ¿vale? Empezamos por los antihistamínicos H1, que son los que primero salieron, que son los más conocidos, bueno, en principio, antiguamente por lo menos, que son la difenhidramina, el dimenhidrato, la clorfenamina, el maleato de clorfenamina, que este es súper conocido, que es el polaramine, ¿vale? Y luego están la dosilamina, la prometacina, la hidroxicina y el ketotifeno, ¿vale? En todos estos el inicio de acción es rápido, pero su efecto no es a largo plazo como los de segunda generación. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del polaramine, al revés lo pongo, en el caso del polaramine se deberían de tomar de 3 a 4 al día hasta un máximo de 6, ¿vale? El metabolismo es hepático y el principal efecto adverso que tienen es que atraviesan barrera hematoencefálica y por lo tanto van a producir sueño, ¿vale? En niños y ancianos producen excitación, pueden también producir cansancio, incoordinación motora, visión borrosa y tienen también efectos antimuscarínicos
a nivel periférico, como son la sequedad de boca y la retención de orina. Y esto es muy importante también en los mayores. Solo recordaros que la biodramina es el dimenhidrinato, ¿vale? La biodramina, quien no la ha tomado para los mareos cuando éramos pequeños en los coches. Y bueno, y que se utiliza en vía oral, y luego algunas presentaciones existen en vía tópica, como puede ser, por ejemplo, la prometacina, ¿vale? Bueno, también efecto secundario es que la hidroxicina aumenta el intervalo QT, y también se pueden unir la histamina H1 o estos antihistamínicos se pueden unir a receptores serotoninérgicos y aumentan el apetito, ¿vale? Luego estarían los antihistamínicos H1, pero de segunda generación, que son, el primero que se conoció, yo creo que fue, o que salió, fue la Evastina, que la hay de 10 miligramos y de 20 miligramos. Luego está la Avastina, está la loratadina, está la cetiricina, está la desloratadina y la levocabastina, en principio. Su efecto tarda más, pero sin embargo es mucho más estable en el tiempo y dura más. Por lo tanto, por lo general se toman una sola vez al día. En el caso de la Evastina, por ejemplo, pues hay dosis de 10 miligramos, que es una al día, pero en el caso de que sea el efecto de la alergia sea mayor, pues se pueden tomar hasta 2 comprimidos de 10 o uno de 20, ¿vale? El metabolismo también es hepático, no sé si lo he dicho en los anteriores, creo que sí, y tiene metabolitos que son activos y por eso el efecto dura más. Atraviesa la membrana encefálica, pero muy poquito, por lo tanto producen menos sueño. Por ejemplo, la Aerius, que es la desloratadina, no produce sueño. La Avastina produce un poco de sueño, pero nunca producirán tanto sueño como, por ejemplo, el polaramine o otros de primera generación que se utilizan por ese efecto secundario de producir sueño, se utilizan para el insomnio, para conciliar el sueño, ¿vale? Los usos principales de ambos grupos, bueno, en el caso de, por ejemplo, de los de primera generación sería anticinetóxicos, como es la biodramina, para no marearnos, antieméticos, como es la dosilamina, que son muy efectivos, sobre todo, por ejemplo, en embarazadas. En embarazadas se usa el Cariban, que lleva 2 principios activos, y uno de ellos es la dosilamina, ¿vale? Y también como antivertiginosos, porque en el oído, además de haber receptores de la histamina, hay también receptores para la muscarina, ¿vale? Y la histamina se puede unir a ambos receptores. Luego también pues disminuyen la vasodilatación, disminuyen la permeabilidad vascular, el dolor, el prurito y la broncoconstricción. Lo que pasa que como en la broncoconstricción también intervienen otros mediadores como son las prostaglandinas y como son los leucotrienos, un antialérgico H1, por mucho efecto que tenga, es un antialérgico parcial, porque solo va a actuar sobre la histamina. ¿Vale? ¿Y qué más? Entonces, ambos luego ya se pueden utilizar para alergias, alergias en general, luego para la rinitis alérgica estacional que cursa con picor de ojos, con picor de nariz, con picor del paladar, que causa con rinorrea, etc. Luego también en el caso para dermatitis, para las urticarias, en el caso de picaduras de abejas o avispas, o por el caso de efectos secundarios debido a la toma o bien de fármacos o bien de alimentos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y luego que como por su efecto secundario, ya lo he dicho antes, por su efecto secundario, como se da entre los de primera generación, se pueden usar como hipnótico suave, como por ejemplo la hidroxicina y la dosilamina. La dosilamina es la dormidina, que todos conocemos. Como se metabolizan en el hígado, no se pueden utilizar nunca con inhibidores del citocromo P450, tampoco se pueden utilizar con alcohol. Y como ya he dicho antes, ojo en ancianos porque los de primera generación producen retención de orina, ¿vale? Y luego estaría el último grupo, que son los fármacos inhibidores de la liberación de histamina, que lo que hacen
era estabilizar la membrana del mastocito o del basófilo, impidiendo la desgranulación e impidiendo que salga la histamina. Y de esta manera pues tiene su efecto antihistamínico. En este grupo se incluían el cromoglicato disódico, el nedocromilo y el ketotifeno, ¿vale? Luego, el cromoglicato sódico, ya os dije que estaba en colirios, y el ketotifeno también, ¿vale? ¿Y qué más deciros? En ningún antihistamínico, como siempre, en la farmacia se puede dar sin receta médica, ¿vale? Siempre me los pedís, pero no, sin receta médica no. Hay especialidades publicitarias que sí que se pueden dar sin receta médica, como por ejemplo yo tengo aquí en casa el Rino Evastel, ¿vale? Que el Rino Evastel está formado por evastina 10 miligramos y por pseudoefedrina, hidrocloruro, ¿vale? La pseudoefedrina hidrocloruro, ¿os acordáis que era un agonista adrenérgico y que nos va a ayudar a disminuir la secreción nasal, ¿vale? Y bueno, en principio nada más, ¿vale? Un besito, hasta otro vídeo.